¿Alguna vez te has dado cuenta de que los verdaderamente elegidos casi nunca anuncian que lo son? No lo necesitan. Su luz molesta en silencio, y lo que los protege no es el ruido, sino el discernimiento. Puede parecer contradictorio, pero cuanto más te expones, más vulnerable te vuelves. Y no, esto no es charla mística, es estrategia espiritual. La mayoría vive preguntándose por qué la vida parece tan estancada, pero nadie cuenta que el secreto no está en hablar más, sino en saber callar. La verdad es que hay una gran diferencia entre ser visto y ser revelado. Y aquellos que han sido elegidos, aquellos que están en un verdadero camino espiritual, saben que no todo se comparte. La recompensa rápida llega para quienes respetan el proceso invisible. El poder del silencio, por ejemplo, es uno de los secretos más malinterpretados de la espiritualidad. Y hoy vas a entender por qué, porque nadie te dijo que ser elegido exige mucha más protección que exposición. Así que, si sientes que llevas algo diferente dentro de ti, si la vida te ha estado llevando hacia tu interior en lugar de empujarte hacia afuera, quédate conmigo. Porque lo que voy a mostrarte ahora no es contenido popular, es conocimiento reservado. Un código de conducta que pocos siguen. Hay cosas que no fueron hechas para ser contadas, y eso no es egoísmo, es sabiduría. Cuando una persona comienza su camino espiritual, pronto se da cuenta de que no todo oído merece escuchar sus experiencias. Es fácil querer compartirlo todo con el mundo, pero la verdad es que no todos tienen el discernimiento necesario para comprender lo que estás viviendo. Y mira, a veces, incluso quien te abraza con una sonrisa puede usar tus palabras como munición. Por eso, la discreción no es solo prudencia, es una forma de protección espiritual. Imagina contar tu propósito a alguien que vibra en la frecuencia de la crítica y el juicio. ¿Has visto lo que pasa con una semilla expuesta antes de tiempo? Se seca, se marchita. Así también ocurre con tu misión. El camino espiritual necesita del suelo fértil del silencio, de la maduración en la oscuridad, donde solo la luz divina penetra. Una persona sabia, cuando despierta a su llamado, aprende a hablar menos y observar más. No se aísla del mundo, pero crea un filtro que protege su crecimiento. Si realmente deseas crecer espiritualmente, aprende a respetar el poder del silencio. Es como ese amigo que, incluso sin hablar, lo dice todo. El silencio no es ausencia, es presencia refinada. La mayoría de los maestros no gritaban sus verdades, susurraban con la mirada, con gestos, con acciones. La profundidad de tu jornada no será medida por las palabras que compartes, sino por la paz que transmites. Y esa paz nace del discernimiento de saber qué decir, a quién, y cuándo. ¿Quieres un ejercicio sencillo? Toma un cuaderno y escribe 3 experiencias espirituales profundas que hayas vivido. Luego, reflexiona, ¿a cuántas personas les contaste eso? ¿Y para qué? Cuando uno se escucha en el papel, descubre cuánto habla de más y actúa de menos. El camino espiritual enseña que algunas revelaciones están destinadas solo para ti, y deben ser protegidas como joyas raras. Ese es el tipo de discernimiento que separa al aprendiz del iniciado. Y mira, esto no se trata de esconderse. Se trata de entender que la exposición prematura puede interrumpir un proceso divino. A veces, eso que llamas buscar consejo, es en realidad una forma de escapar de tu responsabilidad de vivir el proceso hasta el final. Guardar el secreto es una manera de honrar el tiempo sagrado de las cosas. Así es como se construye una... La energía no se ve, pero se siente. Y quien está recorriendo el camino espiritual pronto lo nota. Algunas personas agotan, otras recargan. Tu energía es una moneda sagrada, y la forma en que la distribuyes puede determinar si estás avanzando o saboteándote. Hay personas que llegan sonriendo, pero se van llevándose tu paz. Y mira, no siempre es por maldad, muchas veces es por simple falta de consciencia. Por eso, proteger tu energía no es solo un acto de autocuidado, es un acto de compromiso con tu propósito. ¿Conoces esa sensación de cansancio sin motivo,
como si el día hubiera drenado algo dentro de ti. Muchas veces sucede porque te abriste demasiado a alguien que no sabe qué hacer con lo que tú ofreces. Un simple, sí, mal dicho puede costarte una semana de agotamiento espiritual. Es ahí donde entra el discernimiento. Saber decir no es, en realidad, decir sí a tu misión. ¿Quieres un ejemplo práctico? Comienza a poner límites con suavidad. Ahora no puedo, pero mañana lo vemos, ya es un escudo invisible. La protección energética comienza con las elecciones simples del día a día. Evitar conversaciones vacías, limitar la exposición en redes sociales, elegir bien con quién compartes tus victorias y tus dolores. ¿Has intentado pasar un día entero sin decir nada negativo, ni sobre ti ni sobre los demás? Es un reto, lo sé. Pero el resultado es transformador. Tu vibración cambia, y tu entorno responde de forma distinta. Y el poder del silencio, otra vez, se revela como un aliado indispensable. Existen prácticas que funcionan como una armadura espiritual, meditación enfocada en el plexo solar, baños con sal gruesa y hierbas, como ruda y romero, lectura de salmos, todo eso fortalece tu presencia energética. ¿Y si quieres un refuerzo literario? Lee El poder de la hora, de Eckhart Tolle, o La anatomía del espíritu, de Caroline Myss. Esos libros no son solo lectura, son bálsamos para el alma. Ayudan a comprender cómo se mueve la energía y cómo protegerla con sabiduría. Y algo más, proteger tu energía no es volverse un ermitaño. Es ser selectivo con ligereza. Aprender a alejarse sin aislarse. Es entender que tu luz no fue hecha para ser desperdiciada en lugares donde no hay receptividad. Y a veces, el mayor signo de evolución espiritual es tu capacidad de sonreír y dar un paso atrás, todo en el momento justo. La presencia es mucho más que estar físicamente en un lugar. Ella lleva tu historia, tu intención y tu vibración. Es como si llegaras antes incluso de abrir la puerta. Quien está en el camino espiritual lo entiende rápidamente, no todo ambiente merece tu energía, y no toda invitación es un regalo. El discernimiento aquí se convierte en brújula. Y proteger tu presencia es asegurarte de que tu propósito no se pierda en distracciones disfrazadas de oportunidades. Hay lugares que parecen inofensivos, pero silenciosamente drenan tu alma. Puede ser ese grupo de WhatsApp que solo habla de tragedias, o ese amigo de la infancia que siempre te arrastra hacia la queja. Lo que empieza con un «solo voy a pasar un ratito», puede terminar en horas de desgaste. Y cuando te vas vacío. Un sabio elige dónde pisa como quien elige dónde plantar un árbol, con calma, con intención, y con la mirada puesta en el futuro. Si el suelo no es fértil, es mejor ni quitarse los zapatos. Pero proteger tu presencia no significa convertirte en un monje en la cima de una montaña, a menos que así lo desees, claro. Se trata de equilibrio. De tener tus momentos de soledad sin renunciar a conexiones verdaderas. ¿Conoces a esa persona que te escucha y te hace sentir mejor de lo que llegaste? Cuídala. Cultívala. Ese tipo de conexión alimenta el alma. En cambio, las relaciones basadas en exigencias, chismes o competencia, esas requieren distancia. No siempre con palabras, a veces basta con un alejamiento silencioso. Un buen ejercicio es observar cómo te sientes después de cada lugar o conversación. Anótalo. Crea una especie de mapa de tu energía. ¿Dónde te sientes nutrido y dónde te sientes drenado? Empieza a priorizar los ambientes que elevan tu frecuencia. Participa en grupos que compartan tu camino espiritual. Puede ser un círculo de meditación, una comunidad en línea de autoconocimiento o incluso un club de lectura espiritual, y ahí vuelve a entrar el poder del discernimiento, ¿verdad? Y mira, no se trata de elitizar tu convivencia, sino de honrar tu misión. No fuiste llamado a ser presencia en cualquier rincón de la vida. Cada paso cuenta. Y la forma en que te colocas en el mundo dice mucho sobre lo que estás construyendo por dentro.
¿Y sabes una cosa? A veces, el mayor signo de presencia es precisamente el silencio. Hoy en día, todos quieren hablar, mostrarse, opinar. Pero quien camina por la senda del espíritu aprende que el verdadero poder habita en el silencio. Y no es ese silencio incómodo, sino el que observa, siente y comprende sin necesidad de responder. La discreción, en este contexto, no es timidez, es madurez espiritual. Quien conoce el valor de lo que lleva dentro, no anda exhibiéndolo como si fuera volante de esquina. El poder del silencio es un escudo invisible, y más aún, es un radar poderoso para saber dónde vale la pena sembrar palabra. La caminata espiritual es íntima. No es un reality show. Compartir demasiado puede, sin querer, atraer la mirada de quien no entiende, o peor aún, de quien envidia. ¿Has oído hablar del mal de ojo? Pues sí, es real, y a veces viene disfrazado de un solo quiero ayudarte. El silencio y la discreción protegen. Cuando guardas tu proceso en secreto, dejas espacio para que lo divino actúe sin interferencias externas. Es como cocinar con la tapa puesta, el sabor se concentra, el proceso se fortalece. Pero atención, no confundas silencio con aislamiento. El sabio habla, pero en el momento correcto, con las personas correctas. Hay una fuerza enorme en saber callar cuando el ego quiere gritar. ¿Un ejemplo práctico? En lugar de publicar cada paso que das en tu proceso espiritual, escríbelo en un diario. Haz de eso un ritual. Lo que deba ser revelado, será, pero en el momento justo. La vida tiene sus propios algoritmos, y son más sabios que cualquier red social. El silencio también es respuesta. Y de las más poderosas. Cuando alguien te provoca, cuando aparece una crítica vacía, el silencio puede ser más elocuente que 1000 explicaciones. Y esa postura discreta, alineada con el discernimiento, te protege de enfrentamientos innecesarios. Hay batallas que se ganan en la quietud. Y ojo, no es huir del conflicto, es saber cuál vale la pena. A veces, lo que parece cobardía es, en realidad, inteligencia emocional en estado puro. Y ahí está el secreto: quien aprende a caminar en silencio, aprende a escuchar. Escucharse a sí mismo, escuchar a lo alto, escuchar lo que no se dice. La caminata espiritual se profundiza cuando se calla el ruido externo. Y en ese silencio, nace una conexión tan fuerte con lo sagrado, que ya no hace falta explicar nada a nadie. Simplemente eres. Y eso abre espacio para algo aún más profundo. Quien está en la senda espiritual lo sabe, no se puede avanzar solo. No porque falte fuerza, sino porque hay una inteligencia mayor guiando todo, y necesitamos estar en sintonía con ella. La protección espiritual comienza en lo invisible, pero se manifiesta en lo visible. Cuando oras, meditas, enciendes una vela con intención o simplemente te recoges en silencio, estás fortaleciendo tu campo energético. Y mira, no necesitas nada complicado, incluso una oración sincera antes de dormir puede ser tu escudo más poderoso. La conexión con lo divino es como una señal de wifi, cuanto más te acercas a la fuente, más fuerte es la señal. Por eso, mantener prácticas diarias es fundamental. Puede ser comenzar el día con un salmo, te recomiendo el 91, si buscas protección, o una lectura inspiradora. La cabaña, por ejemplo, tiene un lenguaje simple pero profundo. La clave es crear un ritual. Un hábito que alinee tu alma antes de que el mundo intente desalinear tu foco. No esperes sentirte en peligro para buscar protección. Quien camina con discernimiento, se prepara antes de la tormenta. Y hablando de tormentas, debes saber, vienen. Y vendrán. Pero cuando estás enraizado espiritualmente, el viento puede sacudirte, pero no derribarte. Esa raíz se nutre del poder del silencio y de la confianza inquebrantable de que existe un propósito detrás de cada caída y de cada nuevo comienzo. ¿Has visto un bambú en medio de una tempestad? Se dobla,
pero no se rompe. Así también es quien mantiene viva su conexión con lo alto. Puedes tropezar, pero siempre te levantarás con más sabiduría. Mantener la protección espiritual también implica limpieza. Baños con hierbas, ayunos, momentos de soledad, desconectarte de las redes por un tiempo, cuidar lo que entra por tus ojos y oídos. Todo eso es filtro. Porque lo que consumes, también te consume. Evita contenidos que alimenten el miedo y el caos, prefiere aquellos que generen fe, paz y expansión. Y nunca lo olvides, incluso en los días en que te sientes lejos de todo, estás siendo guiado. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es respuesta. La caminata espiritual no es una línea recta, tiene curvas, tiene pausas, tiene nuevos comienzos. Pero quien se mantiene conectado, camina con seguridad, incluso en la oscuridad. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para descubrir lo que sucede cuando la luz empieza a brillar desde dentro hacia afuera. Ahora dime, después de todo esto, ¿vas a seguir entregando tu energía a cualquiera? ¿Vas a seguir exponiendo tu camino espiritual ante quienes ni siquiera entienden el valor de lo que llevas dentro? La verdad es una sola, quien sabe lo que tiene, protege. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya despertó, tal vez solo te faltaba claridad y dirección. Y ahora que las tienes, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? El cambio comienza con pasos pequeños, decir no, sin culpa, alejarte en silencio, crear tus propios rituales de protección, buscar discernimiento antes de actuar. Estás siendo llamado a vivir de forma más alineada, más consciente, más conectada con tu esencia. Y lo que aprendiste aquí es solo el comienzo. El verdadero poder espiritual se revela cuando decidimos protegernos de verdad, no por miedo, sino por sabiduría. Así que cuéntame, ¿cuál de estas prácticas vas a aplicar primero en tu vida? ¿Qué parte tocó más profundo tu alma? Déjalo aquí en los comentarios, quiero escucharte, conocerte y seguir caminando a tu lado. Y no olvides,